¿Qué tan confiables son tus pensamientos? ¿Estás seguro o segura que lo que piensas del mundo es la realidad, o es un espejismo que tu mente ha construido? Nuestros pensamientos son las lentes a través de las cuales interpretamos la realidad, pero, ¿qué pasa cuando esas lentes están empañadas o deformadas? En un mundo donde nuestra percepción moldea nuestra realidad, nuestras creencias y juicios nos presentan trucos mentales que juegan con nuestra percepción, distorsionando la realidad de maneras que a menudo ni siquiera reconocemos. ¿Estás listo para explorar cómo estas trampas mentales influyen en nuestra toma de decisiones y en la forma en que experimentamos la realidad? ¿Te atreves a desentrañar los hilos de estas ilusiones y liberar tu mente de sus ataduras? Las distorsiones cognitivas. El engaño de nuestros pensamientos. Empecemos diciendo que las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento sesgados que pueden afectar negativamente la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo en general. Dicho de una forma más coloquial, las distorsiones cognitivas son engaños de nuestro pensamiento, son errores de nuestra mente, son trampas de nuestra forma de pensar. Es una lectura errónea que nuestro cerebro realiza de la realidad que afecta principalmente nuestro juicio, lo cual se ve reflejado en nuestras relaciones sociales y en nuestra salud mental. Desde una perspectiva clínica, las distorsiones cognitivas se entienden como interpretaciones irracionales o sesgadas de la realidad que pueden influir en nuestras emociones y comportamientos sociales de manera negativa. Aaron Beck, pionero en el desarrollo de la terapia cognitiva, definió las distorsiones cognitivas como pensamientos automáticos desadaptativos que surgen de las creencias subyacentes de un individuo sobre sí mismo, su mundo y su futuro. Las distorsiones cognitivas no son errores ocasionales o fugaces de nuestro pensamiento que se presenten de un día para otro. Estos errores están anclados en creencias profundamente arraigadas sobre uno mismo y el mundo. Estas creencias pueden ser aprendidas a lo largo de la vida a través de experiencias personales, interacciones sociales y factores culturales, y pueden fortalecerse a través de un proceso de autoconfirmación y la confirmación por parte de los demás. Esto quiere decir que las distorsiones cognitivas no son accidentales, estas forman parte de nuestros esquemas mentales, de nuestra manera de observar e interpretar el mundo. Estas pueden surgir como resultado de una combinación de experiencias pasadas, aprendizaje social, factores biológicos y procesos de pensamientos automáticos. Algunas investigaciones sostienen que las distorsiones cognitivas surgen cuando las creencias irracionales o inexactas de una persona sobre sí misma y el mundo se activan y afectan su percepción y procesamiento de la información. Las distorsiones cognitivas no solo afectan la percepción individual de la realidad, sino que también tienen un impacto significativo en el comportamiento psicosocial de las personas. Estas pueden influir en la manera como nos enfrentamos a los desafíos de la vida diaria y cómo nos adaptamos a diferentes situaciones sociales. Es por esto que las distorsiones cognitivas adquieren gran relevancia, porque afectan la manera como nos relacionamos. Se han identificado varias distorsiones cognitivas comunes que pueden manifestarse de diferentes formas en el pensamiento. Entre las principales se encuentran las siguientes. Iniciamos con la abstracción selectiva o filtraje mental. Es una distorsión en la cual se consideran más relevantes los aspectos negativos que los positivos. Este sesgo o distorsión lo presentan las personas que por lo regular se enfocan únicamente en los aspectos negativos de una situación mientras se ignoran los aspectos positivos. Es como mirar el mundo a través de un filtro que solo capta lo negativo. La percepción distorsionada de la realidad que resulta del filtraje mental puede alimentar conflictos interpersonales, ya que las personas pueden malinterpretar las acciones o intenciones de los demás de manera negativa. Por ejemplo, una persona que recibe múltiples cumplidos en el trabajo, un día recibe una crítica menor por su desempeño, a la cual le da demasiada importancia, al grado que deja de ver los reconocimientos que ha recibido, y se enfoca solamente en la observación negativa. Al centrarse constantemente en lo negativo y filtrar cualquier evidencia de lo contrario, las personas pueden experimentar una disminución de la autoestima y la autoconfianza, lo que dificulta aún más el establecimiento de relaciones sociales saludables. Otro sesgo mental es el pensamiento polarizado o dicotómico. Este sesgo es muy común en un gran número de personas. Cuando hablamos de pensamientos polarizados nos referimos a las personas que examinan los sucesos con un pensamiento que va de un extremo a otro.
Beck describe el pensamiento polarizado como una forma de ver el mundo en términos extremos y exagerados, donde las cosas son vistas como todo o nada, bueno o malo, siempre o nunca, juzgan el mundo en blanco y negro, sin considerar los matices o las posiciones intermedias. Esto puede llevar a una visión distorsionada de la realidad, donde las personas tienen dificultades para ver la complejidad de las situaciones o para aceptar que las cosas pueden ser tanto positivas como negativas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona que considera que todo lo que le sucede es malo. O la persona que piensa, nadie está de acuerdo conmigo nunca. Exageran sus juicios colocándoles en los extremos sin reconocer ninguna posibilidad intermedia. Las personas que experimentan esta distorsión cognitiva pueden tener dificultades para comunicarse de manera efectiva con los demás, al mismo tiempo pueden presentar dificultades para comprender puntos de vista diferentes o para reconocer matices en las opiniones de los otros. Otra distorsión cognitiva es la sobregeneralización. Este error de pensamiento es muy común en las personas pesimistas o con una personalidad depresiva. Este sesgo mental implica aplicar las mismas conclusiones a diferentes sucesos a partir de una sola experiencia o evento, que por lo regular suelen ser negativos. La aplicación de este pensamiento puede tener un impacto importante en lo que una persona piensa de ella misma o de su porvenir. Una mala experiencia, un fracaso o un error, será suficiente para medir los sucesos futuros con la misma negatividad. Boone señala que la sobregeneralización puede ser especialmente perjudicial en las relaciones sociales. Las personas que tienden a sobregeneralizar pueden llegar a conclusiones negativas sobre sí mismas, los demás o las situaciones, basadas en experiencias limitadas o únicas, lo que puede afectar su capacidad para relacionarse de manera efectiva con los demás. Por ejemplo, si una persona reprueba una materia piensa, reprobé matemáticas, soy un fracaso para la escuela. Otro ejemplo es, no me invitaron a la fiesta, nunca seré aceptada por los demás. Un ejemplo más son las personas que piensan, no cumpliste el acuerdo, ninguna persona es de confiar. Algunas de las principales consecuencias de la sobregeneralización en las relaciones sociales incluyen prejuicios y estereotipos. Las personas que experimentan esta distorsión cognitiva pueden desarrollar prejuicios y estereotipos hacia ciertos grupos o individuos, basados en experiencias limitadas o negativas. La sobregeneralización puede limitar la capacidad de adaptación de una persona a nuevas situaciones o contextos sociales, ya que tienden a ver patrones negativos o desfavorables donde quizás no existan, lo que puede dificultar la apertura a nuevas experiencias o relaciones. Descalificación de lo positivo. Esta distorsión no debe confundirse con el filtraje mental. En el filtraje mental la persona solo ve las cosas negativas. En la distorsión cognitiva descalificación de lo positivo, las personas sí alcanzan a reconocer lo positivo, pero le restan valor. Beck describe la descalificación de lo positivo como un proceso en el cual una persona tiende a minimizar o descartar cualquier experiencia o aspecto positivo, tanto de sí misma como de los demás. Esto puede llevar a una visión sesgada de la realidad, donde los logros se los atribuye más a la suerte que a su esfuerzo o capacidad. Por ejemplo, una persona que obtiene una buena calificación en un examen, pero lo atribuye únicamente a la suerte y no a su esfuerzo, está descalificando lo positivo. O aquel que comenta: me salió bien la presentación, pero creo fue pura suerte. Suelen ser personas que se desmeritan a ellas mismas. La descalificación constante de lo positivo puede socavar la autoestima de una persona, ya que tiende a enfocarse únicamente en sus defectos o fallas, ignorando o minimizando cualquier logro o cualidad positiva. Este error de pensamiento puede alimentar un ciclo de negatividad, donde la persona se enfoca constantemente en aspectos negativos de sí misma y de los demás, lo que puede contribuir a un estado de ánimo bajo y a una percepción pesimista de la realidad. Distorsión de disponibilidad. Tendemos a juzgar la frecuencia o probabilidad de un evento en función de lo fácil que nos resulta recordarlo. Este sesgo mental es un proceso en el cual una persona tiende a basar sus juicios y decisiones en la información más fácilmente accesible en ese momento, en lugar de considerar de manera equitativa toda la información relevante disponible. Esto puede llevar a una percepción sesgada de la realidad, donde la persona puede llegar a conclusiones erróneas o incompletas. Actúa como un atajo mental que nos ayuda a tomar decisiones rápidas basadas en nuestra experiencia pasada, eventos recientes y la información almacenada en nuestra memoria. Sin embargo, esta información no siempre es acertada.
Las personas con poca información consideran que la probabilidad de que ocurra un accidente de avión es mayor a la de un accidente en autobús. Esto ocurre porque los noticieros por lo general informan más y con mayor énfasis los accidentes de avión que los de autobús. Sin embargo, la realidad es que hay más accidentes de autobús que de avión. Es común también en las personas que enjuician el actuar de sus nuevas relaciones con las experiencias desagradables del pasado que almacenan en su memoria. La distorsión de disponibilidad puede llevar a la toma de decisiones subóptimas en las relaciones sociales, ya que la persona puede no considerar toda la información relevante disponible, lo que puede afectar negativamente la resolución de conflictos o la toma de decisiones compartidas. Al basar sus juicios en la información más fácilmente accesible en su memoria, las personas pueden tener dificultades para ponerse en el lugar de los demás o comprender sus perspectivas, lo que puede afectar negativamente la calidad de las relaciones y la empatía interpersonal. Otra distorsión es el error de atribución o sesgo de correspondencia. Se llama de error de atribución porque consiste en atribuir la responsabilidad de los sucesos, ya sea a uno mismo o a los otros sin considerar los factores que se pudieran presentar. Beck señala que el error de atribución puede ser especialmente perjudicial en las relaciones sociales. Las personas con este sesgo mental pueden interpretar de manera errónea las acciones de los demás, atribuyéndoles motivaciones negativas o internas sin considerar adecuadamente el contexto o las circunstancias externas que podrían haber influido en su comportamiento. Cuando atribuimos la responsabilidad a la otra persona lo hacemos como parte de su personalidad. El error de atribución es la manifestación de un juicio muy superficial y en la mayoría de las veces equivocado. Por ejemplo, si una persona llega tarde al trabajo, seguramente tendrá muchas justificaciones válidas. Sin embargo, cuando al día siguiente esa persona ve llegar a un compañero tarde al trabajo, de inmediato le atribuye la responsabilidad del retardo, calificándolo como una persona irresponsable, sin analizar si hubo conflictos viales por su ruta. El error de atribución es cuando ante un mismo suceso, yo tengo justificaciones válidas, sin embargo, no sucede lo mismo con los demás, a quienes se le atribuye la responsabilidad. Algunas de las principales consecuencias del error de atribución en las relaciones sociales son: conflictos interpersonales. Interpretar de manera errónea las acciones de los demás puede conducir a malentendidos y conflictos interpersonales, al atribuir motivaciones negativas o hostiles a los otros sin considerar adecuadamente su punto de vista o sus circunstancias. Deterioro de las relaciones. La interpretación errónea de las acciones puede llevar a una erosión de la confianza y la intimidad en las relaciones sociales, debido a que la persona puede percibir a los demás como poco confiables o hostiles sin una base sólida. Distorsión de confirmación. Este sesgo del pensamiento se caracteriza por calificar un proceso apoyado en nuestras creencias. Nickerson señala que las personas tienden a favorecer y recordar información que confirma sus creencias existentes, mientras que descartan o minimizan la información que las desafía. Esta tendencia puede ser inconsciente y puede influir en nuestras percepciones y decisiones de manera significativa. Damos validez o favorecemos un suceso cuando éste respalda lo que esperamos o creemos. No existe objetividad y mucho menos análisis del suceso. Un caso muy común se muestra en los seguidores de los políticos. Cuando se expone información a favor y en contra del político de su preferencia, las personas por lo regular apoyan los comentarios favorables. Por el contrario, si se muestra información a favor y en contra del político de la competencia, apoyarán los comentarios que descalifican al político rival. Todos estos juicios son superficiales dado que las personas con este sesgo de pensamiento lo realizan sin considerar o analizar los argumentos presentados de cualquiera de los políticos. Cuando las personas se aferran a sus creencias sin considerar evidencia contraria, puede haber una tendencia a la polarización en las interacciones sociales. Esto puede crear divisiones y conflictos, especialmente en temas controvertidos o emocionales. La distorsión de confirmación puede dificultar la resolución constructiva de conflictos, ya que las partes involucradas pueden estar más preocupadas por defender sus propias perspectivas que por comprender las de los demás y encontrar un terreno común. Efecto halo. Es una de las distorsiones cognitivas que con mayor frecuencia emplean las personas, y muchas veces de forma inconsciente. La distorsión cognitiva del efecto halo es un fenómeno en el cual una persona tiende a formar una impresión general positiva o negativa sobre otra persona basada en una característica particular o en una primera impresión. Esta distorsión implica que una cualidad positiva o negativa influye en la percepción de otras cualidades de la persona, creando un halo de influencia alrededor de esa característica inicial. Se considera uno solo de sus rasgos para realizar todo el juicio.
Nisbet y Wilson señalan que las personas pueden formar impresiones rápidas y automáticas sobre los demás, basadas en características superficiales o primeras impresiones, como la apariencia física o la comunicación no verbal. Las personas que distorsionan sus juicios a partir del efecto halo por lo regular lo realizan de la siguiente manera. Cuando ven a una persona que califican como atractiva suelen asumir que también es competente, inteligente, adinerada, amable, etc. Pasa lo contrario con personas de características físicas que no sean de su agrado. Estas distorsiones afectan directamente nuestras vidas o las vidas de otros. Por ejemplo, cuando las personas buscan empleo o desean una promoción, si el personal de recursos humanos realiza sus juicios a partir del efecto halo, promoverán a las personas más atractivas o sociables en lugar de promover a las más competentes. Las personas que son percibidas negativamente debido al efecto halo pueden perder oportunidades sociales o profesionales, debido a que otros pueden pasar por alto sus cualidades positivas debido a una característica o impresión que es evaluada como negativa. La distorsión del efecto halo puede contribuir a la desigualdad y la discriminación, ya que las personas pueden ser juzgadas y tratadas de manera injusta debido a una característica o impresión inicial, en lugar de ser evaluadas de manera equitativa en función de sus méritos individuales. Inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria es un atajo de pensamiento que realiza nuestra mente para emitir un juicio, pero lo hace con los ojos cerrados. Esto quiere decir que la persona realiza el juicio sin considerar la información que tiene disponible. Omite cualquier comentario, observación o evidencia. En otras palabras, implica hacer interpretaciones precipitadas o infundadas sobre eventos, situaciones o las intenciones de los demás, sin una base sólida para respaldar esas conclusiones. La mayoría de las veces son juicios catastróficos que dejan de lado las evidencias que muestran lo contrario. Por lo que resultan ser comentarios muy llanos y en muchas ocasiones falsos. Las personas con esta distorsión realizan sus juicios considerando solamente sus creencias o experiencias. Enfocan su juicio en las experiencias negativas de lo que les ha pasado, por lo que sus creencias están encaminadas a cosas catastróficas. Este sesgo puede generar actitudes negativas, está muy relacionado con el pensamiento de las personas ansiosas o pesimistas. La inferencia arbitraria puede alimentar conflictos interpersonales, ya que la persona puede interpretar las acciones de los demás como hostiles o críticas sin una base sólida para respaldar esas conclusiones, lo que puede llevar a una escalada de tensiones y resentimientos. Distorsión de perfeccionismo. Las personas con esta distorsión desarrollan ideas rígidas e inflexibles de cómo deberían de ser las cosas. Esta distorsión afecta no solamente a las personas en su propio actuar. Cuando es canalizado hacia los demás les exigimos de una manera que no permitimos errores. Hewitt y Flett exploraron cómo el perfeccionismo puede afectar tanto a la persona que lo experimenta como a sus relaciones sociales. Señalan que los perfeccionistas pueden ser percibidos como críticos o exigentes por los demás, lo que puede generar tensión en las relaciones interpersonales. Además, el miedo al fracaso y la autoevaluación negativa asociados con el perfeccionismo pueden llevar a la evitación de situaciones sociales o a una comunicación defensiva, lo que dificulta la conexión emocional y la intimidad en las relaciones. Muchas mujeres y hombres aplican estos criterios de pensamientos rígidos e inflexibles en sus relaciones sociales, lo que termina por alejar a las personas de su vida. El perfeccionismo es un engaño de la mente, no una virtud. Es una de las distorsiones que más ansiedad produce por la constante carga emocional. Los perfeccionistas consideran que sus equivocaciones le restan valía a su ser como persona. Se exigen demasiado y suelen tratarse mal cuando se equivocan. De igual manera tratan mal a las otras personas cuando consideran que no alcanzan a cubrir sus demandas de la forma como ellas lo requieren. Según la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Uruguay, el perfeccionismo es la sobrevigilancia, es decir, es el exceso de control para evitar errores, énfasis excesivo en cumplir metas y expectativas internas rígidas a expensas de la felicidad, relajación o salud. Esta distorsión cognitiva ha sido asociada con familias de origen severas, exigentes, y algunas veces punitivas. Los perfeccionistas pueden experimentar una baja satisfacción en sus relaciones sociales debido a la constante sensación de insuficiencia y la dificultad para aceptar el apoyo o la validación de los demás. Por último, vamos a mencionar la distorsión cognitiva de la responsabilidad constante. Este sesgo es un patrón de pensamiento en el cual una persona tiende a asumir la responsabilidad total o excesiva por eventos, situaciones o problemas que ocurren en su vida o en sus relaciones sociales, incluso cuando es totalmente ajena al suceso.
Esta distorsión cognitiva puede manifestarse como una tendencia a culparse a sí mismo por todo lo que sale mal, ignorando o minimizando la contribución de otros factores externos. Burns describe cómo la distorsión de la responsabilidad constante puede afectar la autoestima y las relaciones interpersonales. Señala que las personas que tienen una tendencia a asumir la responsabilidad constante pueden sentirse abrumadas por el estrés y la culpa, lo que puede generar ansiedad y depresión. Además, esta tendencia puede llevar a dinámicas de relación desequilibradas, donde una persona se siente obligada a cargar con toda la responsabilidad. Beck, quien también estudió esta distorsión, señala que asumir la responsabilidad de manera constante puede llevar a una autoevaluación negativa y a una falta de límites saludables en las relaciones interpersonales. Estas personas tienden a sentirse culpables por cualquier resultado negativo, incluso si no tienen responsabilidad directa en ello. Por ejemplo, sentirse culpable por no haber podido prevenir el fracaso académico de un familiar cuando no estaban involucrados en el mismo. La tendencia a asumir la responsabilidad constante puede llevar a una carga emocional excesiva, ya que la persona puede sentirse abrumada por el estrés y la culpa de tratar de manejar todo por sí misma. La constante autoacusación y la sensación de ser responsable de todo pueden afectar negativamente la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que puede afectar la calidad de las relaciones sociales. Es importante tener en cuenta que estas distorsiones a menudo están interconectadas y pueden manifestarse de manera simultánea en diferentes contextos y situaciones. Afectaciones en el comportamiento psicosocial. Como lo hemos expuesto en el transcurso de este documental, las distorsiones cognitivas pueden influir en nuestras interacciones sociales de varias maneras. Una de ellas es afectando nuestra capacidad de juicio. Afectan también la forma en que percibimos nuestra relación con los demás. También es importante resaltar que las distorsiones cognitivas y la depresión están estrechamente interrelacionadas y pueden influirse mutuamente de manera significativa. Las distorsiones cognitivas pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de la depresión. De esta misma manera, los pensamientos depresivos, que por lo general son pesimistas y erróneos, pueden perpetuar las distorsiones cognitivas. La teoría cognitiva de la depresión, que sostiene que ésta está relacionada con pensamientos automáticos negativos y creencias irracionales sobre uno mismo, el mundo y el futuro. Es decir, distorsiones del pensamiento. Por ejemplo, alguien que experimenta descalificación de lo positivo puede tener dificultades para reconocer y apreciar los aspectos positivos de su vida, lo que puede contribuir a una sensación generalizada de desesperanza y desamparo. Desde una perspectiva clínica, es fundamental comprender y abordar estas distorsiones en la práctica terapéutica, porque además de afectar nuestras relaciones sociales, pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de algunos trastornos psicológicos. En última instancia, conocer y abordar nuestras distorsiones cognitivas es fundamental en la promoción de una salud mental positiva y el desarrollo de habilidades de afrontamiento efectivas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Identificar y cambiar estos patrones de pensamiento disfuncionales puede desempeñar un papel crucial en la mejora del bienestar emocional, social y en la calidad de vida de las personas. Las distorsiones cognitivas dejan claro que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad.